Nutrición Humana, con el nutriólogo Edgar Salinas y el doctor Víctor Cabrera. Muy buenas noches, bienvenidos a su espacio de Nutrición Humana, donde todas sus dudas de alimentación y nutrición van a ser resueltas. Hoy me acompaña, como siempre, nuestro queridísimo amigo Joaquín Mesa. O sea, ¿quieres decir como siempre? Porque no tengo otra cosa que hacer. Me encantaría hacer otra cosa, te juro, en estos momentos. No digo como siempre y siempre al pie del cañón, ¿no? O sea, eso sí, estamos echando a andar este proyecto y este proyecto es de todos nosotros y la verdad es que hay que sostenerlo. Sí, ese es el compromiso que a veces se requiere para hacer cosas diferentes, ¿no? Y que a veces cuesta mucho trabajo porque o muchas personas no lo ven, no lo entienden y bueno, pues aquí estamos cumpliendo con las expectativas de nuestros hiperescuchas. Y bueno, el tema de hoy, sin más preámbulo, es dedicado a uno de nuestros escuchas que nos pidió que habláramos de la chía y de la espirulina. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar de la espirulina, pero de la chía por supuesto que vamos a hablar. Sí, también nos han escrito otras gentes preguntando que dónde está el doctor, hay que hablarle al doctor o que nos mande un sustituto para que ¿sabes qué? Que me dicen, o sea, hay una serie de doctores que se quedan, espero que esta vez nos estén escuchando, sí, que se quedan escuchando el programa. Uh-huh. Y entonces, pues me parece muy interesante saber ese tipo de cosas porque, pues, regularmente no sabemos mucho de las personas. Claro. No, pero es importante saber que hay gente que nos está oyendo y que de alguna manera, pues nos debemos también a ellos, ¿no? O sea, estamos atentos a sus peticiones y estamos mejorando lo que podemos para trabajar cada día mejor, ¿no? Así es. Yo sé que nos quedamos que íbamos a revisar y vamos a seguir con el tema de nutrición deportiva, pero bueno, vamos a detener ese programa que está pendiente, que nos iba a dar para 3-4 programas, porque es muy extenso y es muy interesante y muy apasionante. Pero bueno, pues creo que también, en realidad todo el tema de la nutrición es apasionante, pero el tema en específico de nuestros alimentos ancestrales, creo que vale mucho la pena recordarlos y hablar de ellos porque tienen una importancia muy relevante en nuestra salud y a veces a la mayoría de nosotros se nos ha olvidado que jugaban un rol muy importante en la comunidad prehispánica latinoamericana, porque a pesar de que la chía es de origen mexicano, también se da en otros lugares, en Ecuador, y se ha llevado a Perú. Ahora me decían que en Perú ahorita está muy de moda la chía. De hecho, hay varias cepas, digamos, o variedades de chías. Yo encontré 3. Me sorprendió que había una... bueno, en Perú la están vendiendo como chía roja y no encontré la chía roja aquí en México. Seguramente alguien, y si nos están escuchando, si tienen la oportunidad de decirnos dónde comprar la chía roja, pues sería interesante. Fíjate qué cosas, ¿no? O sea, cuando uno no tiene ese tipo de cosas, de información, la gente nos está escuchando desde diferentes partes del mundo y entonces estaría muy interesante que nos respondieran a través de esto, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo les traje, y de hecho las traje físicamente, igual para que las veas, Joaquín. Sí, podemos ponerlas aquí al micrófono, pásame esa de para que oigan. Exacto. Eso que oyen es chía de un color muy clarito. Se llama chía blanca. Ah, mira, fíjate. Este es de los Altos de Jalisco. Muy bien. Uh-huh. Chía blanca natural. Muy Así bien. Es. Y luego tenemos la que podría ser chía silvestre. Ajá. O la chía negra, que es la que regularmente consumimos y que le ponen ahí a las aguas de limón que saben maravillosamente. Sí, que bueno, que a veces yo me río un poquito porque la cantidad de chía que le ponen es como casi
5 semillitas y ya piensan que están tomando la chía, ¿no? Oh, ya vamos a hablar de la cantidad que es sí, recomendable. porque es súper importante, ya que cada vez que hacemos eso, pues no se puede, ¿sabes? Estaría padre que le tomáramos una foto y que la subiéramos al Sí, si quieres, a a lo la mejor página. lo que podemos hacer es las 13, un puñito de semillitas de cada uno para Sí. que no salga la marca y digo, no hay ningún problema, digo, no pasa Está nada. padre, digo, No, no, no sí, hay sí. nadie que nos diga nada. No, pero ni va a prefiero. venir Cofepris y va a decir, a ver, ¿qué están Sí, diciendo? no, claro. No, además es un alimento, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con Cofepris ni con suplementos alimenticios. Esto es un alimento Así ancestral y mexicano, ¿no? Muy bien, esto de chía gorda Exactamente, de Colima. Esa es una otra variedad de la chía. está muy interesante. Bastante interesante, bastante interesante. Cuéntanos qué hace la chía, En general. mi querido Edgar. Sí, Bueno, yo creo que hay muchos mitos y me gustaría que nos ayudaras a verificar. claro. Bueno, primero, lo más importante es saber que la chía era uno de los 4 cultivos básicos para los aztecas y para los mayas, que estaban destinados a la alimentación, que obviamente se pierde esta tradición con la conquista española. Yo creo que una de las partes fundamentales de la conquista pues fue quitar todo su, digamos, su poderío alimentario, porque dicen que un pueblo desnutrido es un pueblo que no puede luchar, no puede pensar, y creo que estoy de acuerdo mucho con eso. Cuando tú tienes una nutrición no apta, no buena para tu salud, pues obviamente no tienes la capacidad de responder, de procesar la información de una mejor manera. Y obviamente al estar desnutrido, pues no tienes fuerzas para pelear, ¿no? Para pelear y para pensar. Yo creo que la conquista se debió, por supuesto, a quitar estos alimentos ancestrales, de tal manera que pues al no tener estos alimentos, pues no tuvieron la capacidad de poder enfrentarlo, y bueno, otras condiciones, Otros ¿no? factores como Otros fue, factores. por ejemplo, la viruela y la gran cantidad de enfermedades que desafortunadamente en antaño no había condiciones sanitarias, y lo más terrible, el mexicano siempre fue un hombre muy de palabra, ¿no? Entonces Claro. creía que en ese momento los españoles iban a tener la misma palabra, pero pues el factor sorpresa y la naturaleza del hombre les ganó. Así es. Bien, finalmente, hoy ya se han hecho diferentes estudios. De hecho, quiero felicitar al ININ, que es el Instituto de Energía Nuclear. Hizo una investigación y de hecho estoy tomando un poco de información de ellos. Ok. Y las áreas, por ejemplo, de cultivo de esta chía, pues está Michoacán, el Valle de Toluca, el Estado de México. Pero, por ejemplo, en el caso del amaranto, que se nos olvida también que es otro de los alimentos, y fíjate que los encontré dentro de la literatura como le llaman pseudocereales, ¿no? Pseudocereales porque tienen características de cereales, pero no son cereales, ¿no? Por unos componentes saponinas, me parece que es lo que mencionaban, y por eso o sea, como una proteína diferente, digamos, y eso les daba la característica de no ser considerados como cereales, ¿no? Yo pensaría que más bien como semillas, ¿no? Pues es que, digo, el amaranto yo sí lo tomaría como un cereal, pero pues bueno, esas características y esas definiciones pues los dan especialistas. Sí, los especialistas, ¿no? A veces, habría que ver si son biólogos o son tecnólogos o son diferentes especialistas que se encargan de clasificar, ¿no? A los diferentes pues alimentos. Ujú. Bueno, mira, por ejemplo, el amaranto en Michoacán, en Guerrero, en Sonora, Puebla y principalmente en Tulyehualco, por ejemplo, ¿no? Que lo tenemos muy, muy cerquita, ¿no? Claro, en todo lo que es la zona de arriba, de Milpalta, de toda esa zona. Bueno, Sí. y bueno, todo lo que es Tulyehualco, el viejo pueblo de Tulyehualco, Ajá. donde tenemos también algunos canales, que eso es muy padre. Ujú. Tenemos nuestra Venecia mexicana. Así es. Para nuestros amigos Las que nos están chinampas. sí, vamos a explicarles a los amigos que luego nos escuchan de otras partes del mundo. Ah, mira, qué bueno. Suena muy raro, pero nos escuchan
de diferentes lugares escuchan en español. Y es importante decir que la chinampa es un lugar, es una milpa que se hace artificialmente, se va colocando agua en un lago regularmente o en un canal, y en ese canal se van haciendo montículos de tierra que nos van a permitir sembrar posteriormente, se hacen regularmente cuadrados. Y esto le permitió a la Ciudad de México fundarse como una ciudad. Estas fueron nuestros primeros asentamientos humanos dentro de lo que es la periferia de lo que era el antiguo lago de Texcoco. Entonces ese lago de Texcoco ahí se empezó a desecar o a secar ciertas partes y ahí fue donde se fundó nuestro México Tenochtitlan. Así es. Cápsula cultural. Cultural. Para todos nuestros amigos que nos escuchan de otras partes de España, por ejemplo, de Colombia y bueno, de habla hispana, y aquellos que están practicando su español con nosotros de habla inglesa, pues esa es la razón. Muy bien. El huauzontle. Qué rico. Sí, ¿no? Las tortitas de huauzontle. Es bien sabrosas así. Exactamente. Que se da principalmente en Xochimilco y en Tullehualco, ¿no? ¿Y cómo está considerado? ¿Como cereal? Pseudo cereal también. Cereal. Sí, también te va a ser considerado como pseudo cereal. Si te das cuenta, todos estos componentes nos llevan a voltear a ver. Después lo que mencionaba cuando recién entré al programa es que es un alimento muy antiguo, olvidado, y que parece ser que ahora está de moda. Y a veces yo me refiero, cuando hablamos que es de moda, yo pienso que las modas son pasajeras, como que vienen y van. Pero yo creo que muchos de nuestros alimentos y de nuestra forma de vivir no debería de ser una moda, sino debe ser un cotidiano acercamiento en ellos, ¿no? O sea, no solo el hecho de que si sirve para esto o si sirve para lo otro y si me va a ayudar para esto o me va a ayudar para lo otro. No, más bien es como parte de nuestra alimentación, ¿no? O sea, en lugar de darle un alimento industrializado a nuestro cuerpo, pues ¿por qué no le das la chía, por ejemplo, ¿no? Que sería otro alimento natural, que son muy baratos y que cuando veamos y vayamos desglosando todos los nutrientes que tienen y todo a lo que podría ayudar, pues ahí nos vamos a dar cuenta que vamos a ir al mercado o a la tienda de nuestra preferencia y vamos a querer ir a comprar chía. Esa es la realidad, ¿no? A ver, yo tengo un problema grave, querido Edgar. Yo tengo gente a mi alrededor que necesita urgentemente bajar no solamente de peso, sino bajar los triglicéridos. Y más allá, hay una pésima costumbre de desayunar, por ejemplo, grasas. Grasas a todo ahora. Y cuando tú dices, no, bueno, hay que volverse responsable, ¿a qué hora lo hacemos? Ok, lo empezamos a hacer y de repente nos topamos con que en la cocina hemos comprado cosas industrializadas, hemos comprado, por ejemplo, algunas pocas verduras. ¿Qué hago con y compré mi paquete de amaranto y de chía? ¿Y ahora qué? Claro. Perdón que te lo pregunte así de directo y de contundente, pero digo, a lo mejor ustedes que son nutriólogos, que tienen la sensibilidad, que pueden hacer un balance y que tienen una capacidad, por ejemplo, para estructurar, pues nosotros hemos ido aprendiendo y hemos cambiado nuestros hábitos conforme ha pasado el número de programas que tenemos. Pero ¿qué hacemos, Edgar? Porque de repente yo puedo comprar, mira, tengo en mi casa un paquete de salvado, tengo un paquete de avena, tengo un paquete de amaranto, y pues el de chía ni te digo, porque además es de la más cara que compré. Yo dije, no, esa debe de ser la mejor. Mira, algo que pasa, tal vez nos hace falta un poco de creatividad. Ese es el punto número 1, ¿no? Y el punto número 2, cuando compramos, pues creatividad y querer
involucrarse en nuestra alimentación, ¿no? En nuestra propia alimentación de acuerdo a nuestros gustos y nuestras necesidades, ¿no? Lo que tú me dices. Hace algún tiempo hay otro cereal que está muy de moda que se llama la quinoa. Es como el hermano o la hermana del amaranto, pero crece más allá por Perú, ¿no? Fue en el 2013 galardonado por la OMS como el cereal como un super cereal, digamos, ¿no? Lo más interesante es que fui a un lugar en Latinoamérica y me dieron a probar, bueno, de desayunar, huevo con quinoa. ¿Y qué sabe? Pues sabe muy rico, la verdad. O sea, es que esa es o sea, yo te soy honesto, ni yo mismo, yo conozco la quinoa de hace unos 5 años más o menos, y siempre la he consumido con leche. Okay. Yo agarro un poco de leche, agarro quinoa y me la como con leche. Y de ahí ya no me sacas, ¿no? O sea, casi. Ajá. Cuando me lo dieron con huevo, fue una cosa, pues bueno, una experiencia bien interesante porque... Pues, ¿pero te dijeron directamente o no, lo descubriste? No, sí lo descubrí, no, o sea, bueno, yo vi que ahí estaba la quinoa y revuelto el huevo, entonces, pues bastante nutritivo, pero déjame decirte algo, o sea, realmente, como obvio es un cereal y el huevo es una proteína, pero además este cereal tiene proteína, tu curva, digamos, de saciedad fue muy rápido, ¿no? O sea, estabas como muy satisfecho, pero muy bien nutrido. Okay. Realmente, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuáles son las condiciones? Perdón, termina tú y yo te pregunto algo. Entonces, a lo que voy cuando la pregunta que me haces de ¿qué tengo? Pues ahí tengo el salvado, ahí tengo el amaranto, ahí tengo la quinoa y lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que tú me puedas decir. Pues es que es muy simple. Como somos personas que estamos constantemente con hábitos alimenticios, más bien la pregunta sería para ti. ¿Qué estás acostumbrado a desayunar en el día a día? ¿Cuál es tu frecuencia de desayuno del día a día? ¿Qué es lo que más desayunas? Pues un par de veces a la semana huevos. Ok, huevos. Cereal sin gluten porque ya dije, le voy a bajar el gluten. Ok, ¿y los huevos cómo son? ¿Revueltos? No, regularmente pueden ser revueltos con frijoles. Revueltos con frijoles. Ajá, o pueden llevar unos ejotitos así. Y los ponemos, pongo mi cafecito y para de contar. Si acaso una rebanada de pan, porque ya tampoco lo estoy aceptando, pero una tortilla, por ejemplo, un par de tortillas, ¿no? Ok. Entonces, digamos que ese es el regular. Ya un cereal sin gluten. ¿Con leche, supongo? Sin gluten también, porque ya ves que luego la leche te la ponen con gluten, ya. La cosa es que todo ha sido sin azúcar, lo estamos limitando, digamos que estamos tratando de cambiar sus hábitos, una fruta, un platanito, una guayabita, un mango, lo que tengamos cercano, ¿no? Eso es lo que se hace de desayuno. Ok, por ejemplo, podría ser también en lugar de quitar, o sea, quitas el cereal y pones amaranto, y te haces un poco la leche que estás tomando con amaranto. Por ejemplo. Mira, por ejemplo. Bueno, yo de repente lo he combinado, también no soy tan bruto, digo, le puedo llegar a poner salvado, por ejemplo, a los licuados, ¿no? Sí, claro. Eso es muy sabroso, es muy nutritivo, traes mucha fibra y digo, en función de todas las pláticas que has tenido aquí, hemos cambiado estos hábitos alimenticios. El problema muchas veces es que yo me he aventado pues todos los programas de nutrición humana, ¿no? El problema son nuestra gente que de repente nos prendió por primera vez, la gente que no tiene el hábito de escuchar y tampoco le interesa mucho. Ellos quieren una fórmula rápida a partir, por ejemplo, de la chía, ¿no? Claro. Y te voy a decir algo más importante, perdón que te interrumpa, y esto es la última intervención así grosera que tengo, pero yo he visto cosas en internet impresionantes de gente que le abren la garganta y tiene ahí la chía, ¿no? Que está toda hecha bolas. Y dices, a ver, ¿qué sucede ahí? Mira, mucha gente dice, y de hecho el
el Colegio de Gastroenterología de Perú, precisamente, decía los peligros de la chía. Lo que decía es que cuando tú tomas la chía así, en un vaso con agua, o sin remojar, por ejemplo, y así, y entonces cuando se pone o sea, se empieza. La chía lo que tiene es como la capacidad de aglutinar, de absorber agua, ¿no? Entonces como queda una masa, digamos, aglutinada de la semilla de chía, una gelatina. Entonces, que supuestamente se pasa por el esófago y se puede quedar atorado, ¿no? Eso es lo que mencionan. Yo pienso que lo más importante que tenemos que hacer a la hora de comer chía o tomar chía, yo lo que recomiendo es, tú agarras, porque yo lo he hecho, pones una cucharada sopera, la revuelves, yo lo hago de la noche a la mañana, en la noche la dejo y en la mañana me tomo un vaso de 300, 400 mililitros de agua con mi cucharada de chía. Y ya. O sea, ya la dejé como reposar. Hay gente que hace la licúa y le agrega un poquito de jugo de limón y un poquito de miel o stevia y con eso es más que suficiente, ¿no? Para evitar precisamente ese que se puedan atorar, ¿no? O sea, pues se te puede atorar cualquier cosa, ¿eh? Claro, También, claro. cualquier... La idea es que muchas veces la gente que hace, por ejemplo, las aguas, de repente tú llegas por tu agua y no tienen 4 o 5 horas reposando, sino que nada más llegas aquí al guayero y entonces le dices, quiero un jugo, ¿no? Y entonces, digo, son muy buenos, pero no tienen mucho tiempo reposando el agua. Sí, exacto, pero la cantidad de chía que le ponen no pasa de unas... Media cucharadita. ¿no? O sea, no sé si has visto en algunos restaurantes donde agua de limón con chía y la verdad es que lo que menos tienen es chía, o sea, puede tener todo lo demás, pero lo que no tienen es chía, ¿no? En fin. Muy bien. Algo que me gustaría, retomar para seguir con esto, considerarlo como un alimento que sí ha sido relegado por la historia, pues precisamente por eso, ¿no? O sea, porque se perdió con la conquista y se olvidó por las familias, ¿no? Y es importante que uno sí retome el consumo. Y fíjate que algo que hacen los chinos es muy interesante. Los chinos, tienen cosas tan positivas como negativas en muchos sentidos, ¿no? Hace como 2 años, este sobrecito de chía te costaba, vamos a suponer, 20 pesos. Sí, 40 pesos, 30 pesos. Ajá. Hoy en día te cuesta 80, 100 pesos. Me comentan algunos de los productores que llegaron hace como 2 años, los chinos, y preguntaron cuánto toda la producción, o sea, todos los productores de la chía. Entonces llegaron a Tulyehualco y les compro toda la producción y aparte les pagaron en dólares, ¿no? Entonces escaseó la chía en México y eso hizo que se incrementaran los costos, ¿no? Fíjate. Algo que hacen es buscan la manera porque para poder alimentar a tantos chinos, hoy están viniendo aquí a México y a Latinoamérica a pues llevarse prácticamente o sea, las cosas que son realmente nutritivas, ¿no? O sea, no es que llegan y vienen a buscar otra cosa, vienen y buscan lo más nutritivo, ¿no? O sea, en México se llevaron la chía, se llevaron la espirulina, o sea, se han llevado alimentos realmente súper nutritivos, ¿no? Y en Perú se han llevado la maca. Ahora está habiendo un problema con el consumo de maca en Perú. Estaba también muy, muy, muy económica y ahora se ha elevado sus costos, ¿no? ¿Por qué? Porque se llevaron todas las producciones de maca, ¿no? Y como son cultivos, pues yo les llamaría que orgánicos porque no se les
agrega ningún pesticida, ningún ¿Cuál es la razón de que no se les ponga nada de eso? Pues mira, creo que hasta donde sabemos lo hacen como de una manera, no llamarlo artesanal, sino lo hacen como de una manera de generación en generación, ¿no? O sea, no entra la agricultura moderna donde necesitas, por ejemplo, a un jitomate agregarle algunas sustancias para que el jitomate que te dé un jitomate grandote y rojo, ¿no? Por ejemplo. Aquí no tenemos esa necesidad de poder acelerar los procesos para producir chía, ¿no? O sea, tienen sus procesos de cultivo, ¿no? Se cultivan cada determinado tiempo y salen al mercado, ¿no? Muy bien. ¿Quieres? Vamos a un corte y regresamos. En Aficionados Profesionales hablaremos de los temas de interés para todos nuestros amigos que son aficionados al micrófono, pero profesionales en su labor diaria. No te lo pierdas los miércoles de 7:30 a 8:30, horahyperdodo.net. Hola, ya estamos de regreso aquí en Nutrición Humana. Entonces nos estabas platicando, Edgar. Sí, de este alimento maravilloso llamado chía. Fíjate que uno de los temas que me parecieron muy, muy interesantes fue uno de los autores que se llama Giovanni Tosco, autor de Los beneficios de la chía en humanos y en animales. Él, fíjate que menciona que los alimentados con esta semilla de la chía, los tarahumaras, les llamaban los de los pies ligeros, porque cazaban a la presa persiguiéndolas hasta que se cansara. Así es. Y lo que dicen y mencionan que se debe a que pues, eran alimentados con chía. Fíjate qué interesante, ¿no? Y también otro de los autores, escrito por el doctor Joseph Scherer, The Magic of the Chia, menciona, por ejemplo, que un tarahumara de 52 años, originario del Cañón del Cobre, en México, estuvo en los primeros lugares de un largo maratón, compitiendo sin entrenamiento previo y casi descalzo, al usar unas sandalias hechas a mano. Ok. Entonces sí es o sea, ¿eso les da potencia o cómo funciona eso? Pues bueno, mira, básicamente está relacionado con pues la composición y las propiedades que tiene la chía, ¿no? Y digo, los vamos a mencionar. Principalmente, el análisis básico muestra un promedio, porque varía entre chía y análisis y todo esto, pero en general tiene más o menos un promedio de 21% de proteínas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un alimento bueno y rico en proteína, por supuesto, ¿no? A ver, Edgar, y cuando, como en mi caso, por ejemplo, ¿cómo sé si toda la proteína es buena para mí? O sea, ¿cómo sabemos que la proteína que estamos consumiendo es la correcta y no nos va a hacer daño? Claro, en tu caso, sí, lo que pasa es que tú tienes que tener un tipo de proteína en el que no se genere o que no se genere tanto ácido úrico, ¿no? Para que no, o sea, que tu cuerpo no lo descomponga y tengas estos problemas de la artritis, ¿no? Sí, claro. Y bueno, seguramente así como yo hay cientos de gentes que tienen diferentes cosas que, por ejemplo, es muy buena, pero para quién puede ser buena y para quién no. Bueno, en general, por ejemplo, como es una proteína, digamos, de origen vegetal, por así decirlo, pues obviamente su composición y la forma de metabolizar estas proteínas, pues son caminos o son rutas un poquito diferentes, ¿no?
no es, siempre lo hemos dicho, no es lo mismo la proteína de una carne, de una res, o una proteína de un cereal, por ejemplo, ¿no? O sea, unos podrían decir, bueno, es que la proteína animal es más completa y la proteína vegetal no es tan completa. Sí, pero si la proteína vegetal la combinas adecuadamente con una leguminosa, pues te da una proteína completa, ¿no? Y no hay ningún problema. Tenemos 32% de grasas, 27% de fibra, que es fibra soluble, muy buena. Entonces, obviamente tiene un alto contenido en proteínas y grasas, superior a muchos de los alimentos agrícolas que mayormente son consumidos, ¿no? El perfil es casi todos los aminoácidos, esenciales o indispensables. Y respecto a las grasas, habría que decir que el cultivo precolombino, particular de los ácidos grasos poliinsaturados, en la conservación de su salud. Y ya habíamos platicado de lo que son los poliinsaturados o los famosísimos omega 3 y 6, ¿no? Así es. La chía ha sido subrayada con numerosos estudios como la mayor fuente vegetal de ácidos grasos de la serie omega 3. Muy pocos hidratos de carbono. Y carbohidratos, digamos, saludables. Yo siempre les llamo saludables porque en sus vías metabólicas no requieren de insulina o no disparan los niveles de insulina en sangre. Esto hace que pueda ser un alimento ideal por tener contenidos buenos de fibra, un alimento ideal para la persona que padece diabetes, ¿no? Eso es muy interesante y entonces eso puede ayudar a complementar justamente, bueno, de principio a no desestabilizar la poca insulina que llegan a tener. Digo, yo no soy experto, claro. Sí. pero sí a través de todo lo que me has venido platicando, vamos entendiendo que la insulina es importante dentro de lo que es la sangre y que esto ayuda justamente a nivelar el azúcar. La glucosa. Ajá, y entonces hay entonces algunas cosas que la disparan. Exactamente, sí, o sea, si tú constantemente estás, lo que hemos platicado, ¿no? Dando azúcares simples a través de alimentos industrializados, pues ese páncreas trabaja finalmente. Y llega un momento en que la insulina deja de ser tan eficiente a la hora de meter el azúcar. Y entonces se van generando, digamos, la saturación en la sangre del azúcar, ¿no? Y eso se conoce como una condición de hiperglucemia, ¿no? Y todo lo que lleva lo de las consecuencias de la cuestión de la diabetes, ¿no? Que lo hemos platicado. Ok, y entonces meterle chía, por ejemplo, ¿nos ayuda a qué? Pues principalmente nos va a ayudar a regular y a mantener nuestros niveles de azúcar en sangre adecuados, a tener saciedad, a tener una buena cantidad de grasas saludables o grasas estructurales, ¿no? O sea, al tú tener estos elementos protectores como el omega 3 y el omega 6, lo que estás haciendo es una protección cardiovascular. Uh-huh. Estás ayudando a que tus arterias se vayan limpiando, a que tus procesos de inflamación disminuyan como medida preventiva, digamos, ¿no? O sea, sabemos que la inflamación es buena porque el cuerpo responde, ¿no? Eso es un sistema de defensa. Pero alguien mencionaba que tanto hacemos que nuestra inflamación en nuestro cuerpo que pues puede llegar a darnos un infarto, ¿no? O sea, es tanto estamos haciendo que responde el cuerpo, digamos, uh-huh, que ¿qué pasa? Hay un momento en que se da el infarto, ¿no? Fíjate, Joaquín, que dentro de la composición del aceite o de las grasas vegetales que está constituida la chía, pues obviamente, fíjate, tenemos alrededor de, digamos, del 100% tenemos un 75%, ¿no? de ácidos grasos que se conocen como omega 3, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que
el omega 3 es un aminoácido poliinsaturado que forma una sustancia, una grasa de cadena larga que se conoce como ADH. Ujú. El nombre es docohexanoico, ácido docohexanoico. Y este es, bueno, en general realmente sí, son... No, pero términos- suena a 12 hexágonos, ¿no? Sí, exactamente. Pues es un ácido graso grandotote Ujú. que sirve para muchas estructuras y lo hemos platicado, ¿no? Sirve para todas nuestras células, están rodeadas de esta capa lipídica. Entonces es bien importante. Por eso digo, grasas es muy importante consumirlas, pero grasas estructurales. No. O sea, estoy leyendo que hay omega 3, 9 o 6 y 6 y 9. 9. ¿De qué habla eso y cómo funciona? ¿Es exactamente esto? Quiere Exactamente. decir que está... Dentro del enlace hay un enlace. hay Ajá. un enlace y en el número 3 está el doble enlace que lo que le da una consideración como de un poliinsaturado, ¿no? Ah, mira, Y- qué interesante. y en el enlace 6 y en el enlace 9. Por eso se le conoce como omega 3, 6 y 9. O sea, estamos totalmente ligados con las matemáticas y la geometría. Ah, sí, por supuesto. Pero, Así es. pero es muy interesante conocer todo esto, Edgar, porque entonces vamos a buscar poliinsaturados Sí, grasas poliinsaturadas. y naturales totalmente Exacto. Vegetales. vegetales preferentemente. Sí, o sea, haz de cuenta, si tú en tu alimentación no consumieras aceite, por ejemplo, Ujú. pero consumieras cacahuates, aguacate, chía, pues estuvieras teniendo la grasa que necesitas, ¿no? Mira, eso está maravilloso. Ahí ya le estamos dando al, ¿cómo se le puede decir? Al clinch, Sí. al meollo de este asunto. Entonces, repítemelo porque es importantísimo Sí. dejarlo muy claro. Claro, o sea, si encontramos dentro de estos alimentos, como la chía, como los cacahuates, pistaches, aguacate, que tienen grasas, pero estas grasas son, por llamarlos de una manera saludables, Ujú. no necesitaríamos agregarle ningún tipo de aceite a nuestra comida, ¿no? Vaya. Es que a veces no sabemos guisar si no le echamos aceite a la comida. Y además no sabe igual, oye, perdóname, las quecas después de 4 o 5 veces que la tiene en el sartén, Pero la señora, y te voy a decir, la señora de que hacía aquí en la prepa, las quecas, no sabe, digo, sabe así pesado, o sea, cuando te las comes, te caes de cuenta como una bomba al estómago y ya no tienes hambre. exacto, cuando eres adolescente de la prepa, que tienes 18 años, está bien, no pasa nada. Cuando tienes la edad, y no vamos a decir nuestra edad que tenemos, ya no son tan sabrosas, Joaquín. Solamente, pues es un hábito. Chin, se acaba de ir el que teníamos que escuchar esta parte. Exactamente. Fíjate que no solo, entonces ya revisamos que es un buen perfil de proteínas, buen perfil de grasas saludables y buen perfil de hidratos de carbono. ¿Qué? No, dime. Estos hidratos de carbono, por ejemplo, son alrededor del 38%. Y fíjate que de estos, el 30% es fibra insoluble. ¿Qué significa eso, Edgar? Que si es insoluble en agua, Ujú. quiere decir que tiene la capacidad de absorber el agua, pero el cuerpo no lo puede absorber. Acuérdate que hay fibra soluble e insoluble. Ajá. La soluble en agua o insoluble en agua. Entonces hay una que barre precisamente, y te acuerdas, para tener un colon saludable, Sí. necesitamos de los dos tipos de fibra. Sí, sí. La que absorbemos para poder hacer bolo alimento y la que no. Entonces la que no es la que hace esa limpieza intestinal. Wow. Por eso necesitamos ese tipo de fibra, ¿no? Para poder pues tener un colon saludable. Y la chía contiene ese tipo de fibra, La fibra no soluble. No, insoluble, Pues exactamente. está maravilloso, o sea que es muy buena para todos los problemas. De que- gastritis, de- colitis, Ándale. prevención de cáncer de colon, ¿no? Pues esto está maravilloso, Edgar, porque la verdad, después de esta explicación,
ya empieza a tener sentido para qué sirve y funciona la chía, ¿no? Así es. O sea, cuando tú estás sin tener un conocimiento muy claro de la estructura, del funcionamiento de esto, pues no le das la importancia. En cambio, cuando tú... ¿Qué nos recomiendas? Yo escuché que acabas de decir que tú dejas tu agua reposando. Así es. ¿Cuánto dejas reposando? ¿Qué es lo que dejas reposando? ¿Para qué? ¿Y cómo la utilizas? Sí, mira, la recomendación es la siguiente. La recomendación es cuando tú te vas a incluir dentro de tu alimentación la chía, es dejar en un vaso con agua, un vaso de 300 a 400 mililitros de agua, una cucharada sopera, le agregas al vaso de agua de chía, lo revuelves bien y lo dejas de la noche a la mañana. Uh-huh. Te lo tomas en la mañana. Ese va a ser como tu primer alimento. Órale. Ok. ¿Qué es lo que me da ese primer alimento durante el día? Pues lo que te está dando es proteínas. Uh-huh. Y no digo que no vas a desayunar. O sea, Entonces, a eso hay que todavía... sí, un o sea, desayuno habitual. voy a agarrar unos huevitos y entonces... Sí, lo que tú consideres que... Okay. Pero, ¿qué te va a aportar? Pues lo que estamos diciendo, ¿no? Te va a aportar proteínas de muy buena calidad. Uh-huh. Te va a aportar grasas poliinsaturadas, omega 3 y 6. Te va a aportar fibra. Wow. Y te va a aportar algo que no hemos mencionado, que son antioxidantes. O sea, imagínate cómo puede ser posible. O sea, cuando hablamos de antioxidantes decimos, es que los antioxidantes están en cosas de otro lado, ¿no? De no otro están planeta. De otro planeta, ¿no? Como la otra. Es que, digo, ¿No? yo me acuerdo, y eso, mis papás siempre tuvieron unas pastillitas amarillas Uh-huh. que decían que era de omega 3. No, vitamina E. Uh-huh. No, espero no estar diciendo un comercial. No, sí está bien. Pero, ese tipo de cosas, pues habla de los antioxidantes, ¿no? O sea, la vitamina E es... La vitamina E es considerada, el alfa-tocoferol, es considerado un antioxidante. Caray, amigo, cada vez que dices esas cosas, me hace sentir que yo no estudié, fíjate. O Bueno, sea, no estudiaste nutrición. no, pero digo, tú me preguntas cualquier cosa y las cosas que yo te digo son coloquiales. Tú cada vez que me sacas ese tipo de palabras domingueras, me hace sentir como que en mi público, como que si yo nunca hubiera estudiado. Y mira que sí, me quemé las pestañas. Sí, amigo. sí, hasta... Pero me impresiona mucho y me da mucho gusto que nos ayudes a resolver mitos acerca Claro. de eso. Vamos a hablar, no les digo cuánto, déjenme ver. Vamos a hablar de los antioxidantes, porque el que mencionaste es que es la vitamina E, es Ujú. uno de los antioxidantes, ¿no? Y entonces la chía tiene otra clase de Sí, antioxidantes. exactamente. Entonces, y ya hablaremos su función y para qué sirven y están de moda también y todo este asunto, ¿no? Entonces, imagínate tener todos estos componentes dentro de tu alimentación por un solo alimento. ¿No es maravilloso? Pues voy a buscar la chía que tenía ahí en la casa, mano, porque ahora además ya está cara. Hasta cara está, ¿eh? Y entonces lo que tengo que hacer es buscarle eso. Pero es padrísimo eso que nos acabas de mencionar. En cuanto, ¿cómo es que tiene esos antioxidantes y cómo funciona la chía? Mira, en realidad no es tan... Y a lo mejor va a haber alguien, un experto en chía, y me va a decir, mira, estos son los antioxidantes. Pero a lo que se refieren con los antioxidantes, tu cuerpo constantemente está oxidándose por tu alimentación, por los ejercicios, por N cantidad de cosas, ¿no? Y principalmente las grasas se llegan a oxidar, entonces se llegan a enranciar, digamos, ¿no? Dentro de nuestro cuerpo. Y causan diferentes problemas degenerativos, etcétera. ¿Qué pasa si tú tienes un alimento que tiene esa protección antioxidante? Lo que va a hacer es a proteger la oxidación de tu cuerpo, de tus células, de tus órganos. Va a no permitir Que se hagan más viejos. Sí, exactamente. Pues por eso el término de antioxidante, que finalmente significa detener el proceso de envejecimiento prematuro, ¿no? Esa sería como la función de un antioxidante, ¿no? Principalmente.
en términos generales. Hay otras cuestiones, ¿no? Ujú. Entonces, imagínate, Joaquín, si tú agregas a tu alimentación este alimento, que por lo menos, y la recomendación es 10 gramos. Lo ideal es que sean 20, o sea, 2 cucharadas. No una, 2 cucharadas de chía. Obviamente hay que consumir suficiente agua porque le estás dando más fibra a tu cuerpo. Bueno, le estás dando un poquito más de fibra, porque más o menos estamos hablando que esa cucharada te estará aportando calculo como 1 gramo o 2 gramos. Nosotros necesitamos como 30 gramos Okay. de fibra. Okay. Pero bueno, si tomas frutas, si tomas la chía, pues le estás dando, como quien dice, un punto más Un reforzamiento. a tu fibra, a lo que necesitas de fibra. Y estás llegando a los niveles óptimos para tener salud, ¿no? Oye, y dime algo, ¿tiene que ser diario o tú qué recomiendas? No, pues mira. Yo creo que... Amigo, yo te veo muy sano. Si tú la tomas diario, Está bien. quiere decir que estás haciendo la tarea, ¿no? Mira, realmente sí es cierto. O sea, sí, efectivamente, si un alimento te causa tantos beneficios, ¿por qué no consumirlo diario? O sea, no digo que tiene que ser una obligación consumirlo. Tiene que ser un gusto consumirlo, ¿no? Porque sabes que te está aportando beneficios para tu salud. O sea, y entonces, pues diario necesitas 30 gramos de fibra. Entonces la pregunta es, si no los vas a sacar de las frutas y las verduras, pues este alimento deberías consumirlo diario, ¿no? Ay, mira. Porque además, digo, debido al tipo de vida que llevamos, y se me ocurre eso, pues funciona, ¿no? Y complementa, porque regularmente se nos antojó una hamburguesa del lugar de los arcos amarillos, o que se nos antojó una garnacha común y corriente. No deja de ser fibra, no deja de ser un cereal, no deja de tener proteínas, Claro. pero no estamos realmente reafirmando esa parte, y eso me suena muy muy complementario, me suena padre para añadirlo a la dieta. Sí, yo creo que a medida que le demos a nuestra alimentación alimentos de buena calidad, pues tu cuerpo va a responder más favorablemente. Ok. Eso es, o sea, dale alimentos de mala calidad y seguro en algún momento de tu vida te lo va, como dicen, te lo va a cobrar. Y mira que los cobros son fuertes, ¿eh? Y Ya a no- esta edad ya nos pesa. Así es, no, realmente sí, dicen que cuando no tenemos la salud es cuando podemos reflexionar en dónde no estamos haciendo bien las cosas. Está padrísimo eso. Déjame. Ahora voy a... Sí, claro que sí. Entonces, bueno, para finalizar, yo creo que es muy importante retomar este alimento ancestral mexicano, prehispánico. Hacemos un llamado y a que todas las personas que nos escucharon el día de hoy incluyan la chía en su alimentación. Si no tienen dónde encontrarla, con mucho gusto les dejamos nuestro teléfono 55 94 28 14, donde ahí podrían ir a pedir la chía. Y bueno, también recordar que está la página. La página que seguramente va a cambiar, pero está abierto el consultorio para los radioescuchas. Obviamente tienen el 50% de descuento. Ah, mira, eso no Eso lo no lo sabía. eso es nuevo. Eso es nuevo, ya Hombre. vengo bien afilado, ¿eh? Y bueno, con mucho gusto, ahí las personas que llamen van a tener el 50% de descuento, ¿eh? Perfecto, pues está padrísimo porque Muy bien. vamos a tener ¿a dónde llevas esa chía, Itzel? Déjame ahí. A mi casita. Pues oye, está padrísimo, y también si no saben cómo localizarlo, pueden llamar para preguntar al 5688-2171. Ahorita voy a pedirte que nos dejes otra vez los datos aquí en la bitácora, que Claro. es importante, y que las personas que nos llamen
obtendrán su 50% de descuento en el, lo dice Nutrición Humana y en la parte de abajo, ahí, porque vamos a hacer esos cambios estructurales y vamos a tener pues más cosas para ustedes en cuanto nos llamen. De repente yo creo que vamos a regalar, ¿qué te parece? 2 o 3 cosillas, ¿qué te parece? ¿No? A lo mejor les podríamos dar unas muestras de lo que es la chía y que vayan también ellos sintiendo los cambios dentro de lo que son sus vidas diarias, y que la cotidianidad pues esté llena de cosas buenas y de salud. La verdad es que nosotros estamos haciendo, yo no sé, Edgar, pero te voy a decir que todos los días me voy muy contento. Yo también. De haber hecho las cosas, o de haber escuchado tantas cosas buenas que hay para vivir, y sobre todo, pues, cuando ves y volteas alrededor, dices, pues qué pena que no estén escuchando no solamente Hiperdodo, sino que no estén haciendo algo por su propia salud, que es algo que me interesa mucho. Y por su vida, ¿no? Y por su vida, y la verdad, Edgar, pues te quiero agradecer. Muchas ¿Algo gracias. más que quieres decir? No, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Sí, Pues todo sale bien. Ok, pues nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias por compartir estos conocimientos que son tan interesantes, y pues ante todo agradecer tu presencia aquí. La gente te está pidiendo mucho y está acostumbrándose a escucharte y a seguirte, que eso es algo muy importante, ¿no? Y pues a ustedes agradecer también su presencia, y nos quedamos en unos momentos con Nota 13. Mañana tenemos efemérides musicales y música para leer. Todos los días estamos teniendo cosas nuevas, no se lo pierdan. Síganos y acompáñenos. Gracias, Edgar. Buenas noches. Nutrición Humana, con el nutriólogo Edgar Salinas y el doctor Víctor Cabrera.